Buenas noches, hermanas Mónicas. Que Dios me las bendiga siempre. Don Carlitos, gracias por sus enseñanzas y por su tiempo. Hoy exclamo con fe este maravilloso mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Yo me refugio en ti. Sé que en tu abrigo encontraré gozo y paz. Gracias, Dios, por la vida, la salud, por la familia, por el hogar, por los alimentos, por tus bendiciones y por regalarme un día más de vida. Espíritu Santo, dulzura infinita, fuego sagrado, restaura en nosotros la humildad, el amor y la oración, donde quiera que nos encontremos. Te pido por todos los contagiados de COVID, por la paz del mundo, por los emigrantes, los pobres, los presos, por los alcohólicos y los drogadictos, por los que viven en las calles, por los que no tienen trabajo, por la juventud y nuestra bella Guatemala. Te pido, Señor Jesús, ahora tengo claro que yo, Yuli, soy única e irrepetible en mi voluntad de ser santa, según mi vocación, entrega total. Vocación es una elección libre, es un don en el hogar, hacerlo bien hecho. Es porque amamos a Dios. La santidad es esfuerzo, perseverancia, disciplina, voluntad y sufrimiento. Descansar y contemplar a Dios con amor y oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, Madre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Gracias, Julie. Gracias. ¿Cómo se nota que te has preparado para esta oración? Esto es algo precioso. Te lo agradezco mucho. Te hemos estado acompañando. Fuiste creativa. Le agregaste ahí lo que has descubierto en la riqueza de la enseñanza. Me gustó cómo lo planteaste tan bonito y tan consecuente. Así que sigue así, Yuli. Es una oración preciosa. Las oraciones comunitarias, la persona no solamente ora por sí misma, sino que ayuda a que las demás personas vayamos uniéndonos a esa oración que tú estás expresando. Y cuando es una oración así que nace de corazón, pues con gusto se une uno. Ahí yo también dije que alegre que todas esas potencialidades humanas que manifestaste, yo también las tengo y que el Señor también me pide que las utilice para mi santidad. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro maravilloso tema. Ya les indiqué la vez pasada que nos quedaban pocas sesiones para terminar ya los caminos de contemplación en la misericordia de Jesús, en donde estamos aprendiendo a orar como Jesús. Y estas últimas enseñanzas tienen como nombre orar y amar de labios de Jesús, para ya irnos centrando en esa oración de Jesús tan importante para nuestra vida espiritual. Así que vamos a continuar dejándonos transformar en nuestra alma, en un alma de oración, el alma de oración de Jesús, que ya se está educando con la práctica que cada uno de nosotros realiza, a buscar ese silencio interior tan importante, en donde ya no escuchemos voces del mundo ni incluso de nosotros mismos, sino que descansemos en ese silencio interior, en el interior de la Santísima Trinidad, para que sea Dios el que se manifieste con nosotros, el que se comunique con nosotros y nos guíe
en ese caminar de vida cristiana, como discípulas misioneras de Jesús, como madres mónicas, en ese caminar en donde ya imitando a Jesús, todos nuestros momentos de vida se convierten en momentos de oración contemplativa. Y por eso hemos llamado esto caminar en contemplación, que es lo que hace Jesús en toda su vida aquí en la tierra. ¿Verdad? Él camina contemplándolo todo con los ojos de Dios, que Él es Dios, desde su corazón de misericordia. Y entonces descubre todo aquello que fue creado en las cosas y en las personas y que es la verdadera esencia de todo lo que existe. Y entonces él, ya viendo con sus ojos, porque ya vimos que ver es contemplar, o sea, contemplar con su mirada, él contempla todo y lo hace nuevo, así como fue creado. Y ahí viene entonces la fuerza y la presencia del Espíritu Santo, porque hemos visto que solo se puede alcanzar este camino de contemplación solo con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es aquel? Y lo estamos ahora escuchando en las lecturas de este tiempo de Pentecostés. Solo el Espíritu Santo puede hacer que cada uno de nosotros reciba esa guía en ese camino que hay que recorrer desde el principio, el recorrido y el final, y nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué nos recuerda y nos enseña las enseñanzas de Jesús? Porque Él es el medio que utiliza el Señor, que es el amor de Dios, el Espíritu Santo, el Dios amor, que nos permite mirar en contemplación como Jesús, porque lo estamos viendo todo a través de la misericordia de Dios. Por eso que el Espíritu Santo nos da ese poder, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, es su misericordia. Y en Jesús, no, él lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces él contempla la creación del Padre y que incluye todo lo que existe y también a cada uno de nosotros y de nuestro prójimo. Ese camino contemplando que hace Jesús de su vida, como hemos visto, la contemplación es oración. Entonces, es correcto si nosotros ya llegamos a la conclusión, como madres mónicas, que nuestra vida para imitar a Jesús en la oración, pues debe de ser en que yo me mantenga en oración de contemplación en todo momento de nuestra vida. Esa es la meta que se espera que nosotros alcancemos a través de estas enseñanzas, que nos vayamos apropiando de esa capacidad del alma de Jesús para estar constantemente viviendo dentro de la Santísima Trinidad y desde esa misericordia donde nos hemos sumergido podamos ver todo el mundo que nos rodea, incluyendo a nosotros mismos y a nuestras familias. No es fácil, yo lo sé, ustedes también lo saben, hermanas, porque mantenerse las 24 horas en ese estado, pues eso requiere ya un gran trabajo que hay que realizar. Pero precisamente ese es el trabajo que hay que realizar. Ese es el esfuerzo que como discípulos y discípulas tenemos que hacer. Para eso somos discípulas. El discípulo, ya lo hemos visto, es aquel que vive con su maestro, aprende de él, se deja enseñar, y ese dejarse enseñar permite que vayamos conociendo cada vez más las profundidades de lo que queremos imitar en Jesús. Y al conocer más a Jesús, como ahora estamos viendo de dónde nace el alma de Jesús y de dónde brota ese amor en el Espíritu Santo en su mirada contemplativa, lo vamos amando más, porque cada vez que lo conocemos más, lo amamos más. Así nos dijo Santa Sor Faustina. Conocer a Jesús. Cada vez que conozco más a Jesús, lo amo más. Y ese amor es el que nos va a permitir entonces imitar a Jesús, no por obligación o por temor de un castigo, sino porque es el deber de todo aquel que está consciente de cuánto nos ama Dios en Jesús. Y con ese amor de Jesús que nos da, ¿cómo no vamos nosotros a hacerle caso y a pedirle que nos dé su Espíritu Santo, como lo hemos pedido ahora en Pentecostés, para hacer posible ese camino de contemplación, ese camino de oración en contemplación en todo momento de nuestra vida? Poco a poco, conforme vamos avanzando en las enseñanzas y en la práctica de la enseñanza,
Así como escuchamos a nuestra hermana con esa bella oración que está, ha sido trabajada, que ella sabe exactamente lo que está diciendo, está consciente de lo que está mencionando, está siendo testiga también en su vida de lo que ella está orando. Esa es parte ya de este camino que se está recorriendo en contemplación. Y entonces son pequeñas luces que nos da el Espíritu Santo para decirnos, mira, sigue así, en cualquier momento del día, en cualquier momento de tu vida puedes decir, Señor Jesús, en ti confío, ven Señor Jesús, ayúdame, todo queda en tus manos, Señor, que se haga tu santa voluntad, y en fin, vamos caminando con Él, y Él nos está acompañando en todas nuestras actividades del día. Ese caminar con Jesús no solamente es como caminar con una persona, con un amigo, sino que caminar también en esa oración para que se manifieste la voluntad de Dios y nos provea según su divina providencia. Y no debemos tener ya miedo ni temor, porque el Señor está con nosotros, como lo hemos repetido en nuestra oración. Entonces, caminar en contemplación, para dejarlo ya más claro profundamente, es caminar en esa oración, contemplando toda la creación y en ella a nosotros mismos y a nuestro prójimo, con la mirada misericordiosa que nace del corazón de Jesús, que ya mora en mi propio corazón. Bueno, esa es la importancia del tema y lo vamos a seguir profundizando. En la sesión anterior, mire hermana, escuchamos una oración de San Juan María Vianney, ¿se recuerda usted? Y la reflexionamos. Qué linda esa oración. Recordemos que San Juan María Vianney es el patrono de los sacerdotes. Era que hoy precisamente es un día de sumo sacerdote, Jesús, nuestro sumo sacerdote, y entonces se incluye ahí en esa celebración de Jesús, el sumo sacerdote, a todos los sacerdotes que nosotros nos han servido, nos están sirviendo y nos servirán en un futuro, por los cuales debemos orar constantemente en ese camino de contemplación que es oración. De repente nos vamos a recordar, hoy estuve hablando con un amigo del padre Pío, que ya partió para a la casa del padre, y él me contaba con tristeza que se acaba de enterar de que ya el padre Pío había partido y que él lo estimaba mucho, y que me llamaba para contarme por si yo no lo sabía. Y compartíamos, ¿verdad? Y estábamos los dos pues, totalmente seguros y convencidos de que el padre Pío, siendo un misionero comboniano, pues Daniel Comboni, el San Daniel Comboni, que es el fundador de los combonianos, él fue a recibirlo, pues, ¿verdad? Allá en el cielo lo recibe. Y lo recibió el padre Pini, que fue mi asesor espiritual, y en fin, todos aquellos combonianos que ya han partido después de servir a Dios. Entonces, en esa alegría, en ese momento de nuestra vida con ese mi amigo, estábamos también en esa oración de contemplación, contemplando a un discípulo misionero que entregó su vida por el reino de Dios. Se dan cuenta que no es nada que salga de lo común, no es nada que sea tan extraordinario, no, sino que es simplemente caminar, pero ya con el corazón y la mirada de Jesús en nuestro corazón y en nuestra mirada, y así vivir nuestra vida. Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de todas aquellas maravillas que nos están rodeando y de aquellos milagros que están sucediendo a nuestro alrededor, porque nosotros no los vemos y no les damos importancia, porque estamos viéndolos con nuestros ojos terrenales de necesidad. En cambio, si los vemos con los ojos de contemplación, vemos las maravillas que Dios hace entre nosotros. De esa misma manera, la oración de San Juan María Vianney, si yo solamente la leo con mi pensamiento y digo yo, ay, qué linda, ¿verdad? Qué linda la oración, sí, todo lo que dice, me gustó, ¿verdad? Me gusta cómo lo escribió. Eso está bien, y todo eso está bien, pero eso es solamente la parte humana, pero la parte del espíritu es la esencia de lo que el Señor está transmitiendo a través de su santo y que motivó en el Espíritu Santo a este santo para que nos diera esta oración y que tú y yo nos beneficiemos espiritualmente de ese camino de contemplación que hizo San Juan María Vianney. Lindo. Eso lo tenemos nosotros, por eso la tradición y el magisterio de la iglesia es
Es un don de Dios para cada uno de nosotros. Esta oración de este santo es un don de Dios para ti y para mí, que lo que espera el Señor es de que nosotros escuchemos lo que Él está diciendo a través del santo, para que nosotros aprendamos, para que podamos apropiarnos de esa oración y la podamos hacer nuestra. Yo se la voy a repetir, no nos vamos a detener porque ya lo hicimos en la enseñanza pasada, pero es tan linda la oración y tan enriquecedora que ahora le pido yo que usted cierre sus ojos y que en este momento ponga atención en su mente para ir conmigo leyendo y escuchando las palabras y las frases que está expresando el santo y que nos está expresando en forma personal porque se va a dirigir a nosotros. Nos dice, mirad, hijas mías, dice, madres mónicas. O sea, en la oración, esta exhortación es para ti. Así que tú recíbela como madre mónica y escucha al santo. Dice San Juan María Vianney, dice, miren, hijas mías, el tesoro que ustedes tienen como cristianas no está en este mundo, sino que está en el cielo. Ahí está el verdadero tesoro. Así pues, tu pensamiento, el de cada una de ustedes, tiene que encaminarse hacia donde está nuestro tesoro, o sea, al cielo. Cada persona humana tiene una tarea muy bella y nos da una tarea el santo, a ver si nosotros nos apropiamos de ella y nos dice, la de orar y la de amar. Entonces, ustedes oran y ustedes aman, madres mónicas. He aquí la felicidad de la persona en este mundo. Entonces, hoy el Señor, a través del santo, nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean felices, nos dice el Señor. ¿Y cómo pueden ustedes ser felices? Si ustedes oran y ustedes aman. Esa es la vida del cristiano, nos dice hoy. Entonces, vivir para nosotros, ese vivir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Se trata de que yo tengo que orar como Jesús y amar como Jesús. Y ahí estamos nosotros recibiendo la enseñanza esta noche de Jesús. Eso es lo que quiere para las madres mónicas. Quieren que oren como Jesús. El Señor quiere que oren como Él y que amen como Él. Esas dos tareas, ¿cómo las van a realizar? A través de la vocación que Dios les ha dado a ustedes, como dijo la hermana en su oración, únicas e irrepetibles, como madres, como mujeres, en esa maternidad y en esa virginidad que ya el Señor a través de San Juan Pablo II nos enseñó. Entonces, este camino de contemplación que estamos haciendo con el Señor nos está permitiendo accesar a este conocimiento espiritual. Ya no se queda solo en que qué linda la oración de San Juan María Vianney, sino que ahora dice uno, ay, qué lindo Jesús a través de esta oración, porque me está diciendo que mi vida consiste a partir de este momento que ya tengo una mayor conciencia, a que yo tengo que orar como Jesús y amar como Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, si nosotros, el padre Juan Carlos en un momento les pregunta, miren, y ahora en eso que están viendo del camino en contemplación, en la misericordia de Jesús, ¿qué es lo más importante que han aprendido? Pues yo he aprendido, padre, que decimos cada uno de nosotros y nosotras, ustedes tienen que expresarlo así, pues mire, lo que más me gustó de lo que he aprendido es de que yo estoy aprendiendo a orar como Jesús y amar como Jesús. Esa es, padre, la enseñanza que hemos recibido. Ya está. Él se va a sentir gozoso y feliz, incluso animado, porque él también ha sido llamado a orar como Jesús y amar como Jesús. Esa es la felicidad en este mundo, nos dice el Señor a través del santo. Así que no se vale ya estar triste, menos amargado o amargada o desilusionada o sin esperanza. No se vale, porque la felicidad de la persona humana está en orar como Jesús, en esa oración confiada, y amar como Jesús. Bueno, ya teniendo eso claro, hermanas, de esta oración de San Juan María Vianney, él continúa y nos explica que en qué consiste esa oración, que es también una explicación muy valedera para nosotros.
ya hemos ido cada vez aprendiendo cada vez más de la oración de Jesús. Entonces nos dice que la oración, para orar como Jesús, es simplemente estar en oración unido con Dios. Dice que cuando nuestro corazón es puro y está unido a Dios, pues nosotros vamos a percibir en nuestro interior un bálsamo, una dulzura que nos va a embriagar, una luz que nos deslumbra. En esa íntima unión con Dios y el alma, son como dos trozos de candelas fundidos el uno con el otro, porque ya no se pueden separar. A tal profundidad llega nuestra oración, que es una vida de oración en todo momento de nuestra vida. Es una unión íntima en la oración de Dios. Y esa unión con Dios que encontramos nosotros en la oración de Jesús, así como a Jesús le dio la capacidad para cumplir su misión de amor, nos da a nosotros también la capacidad de cumplir nuestra misión de amor. Y entonces ya podemos hacer vida esta enseñanza que recibimos. Nosotros oramos como Jesús, yo oro como Jesús, y nosotros amamos como Jesús, yo amo como Jesús. A ver, di conmigo. Yo oro como Jesús, y entonces amo como Jesús. Eso es. Yo oro como Jesús, y entonces amo como Jesús. Qué hermosa, nos dice el santo, es esta unión de Dios con su pequeña criatura. Es una felicidad que sobrepasa toda comprensión. Nosotros habríamos merecido no saber orar, dice el santo, pero Dios en su bondad nos permite hablarle y nuestra oración se convierte en un incienso que Él recibe con una infinita benevolencia. Miren, estas palabras expresadas por el santo nos hacen sentir y ver y nos enseñan hasta dónde debe llevar la profundidad de nuestro conocimiento de Dios en esa oratio contemplatio, en esa oración de contemplación, contemplar a ese Dios. Y entonces él se alegra y alaba a Dios, ¿verdad? Y dice, qué hermosa la unión con Dios, con su pequeña criatura. Entonces ahí él se está viendo como ese niñito recién nacido en los brazos de su madre, Padre Dios. Ahí se siente, ¿verdad? Y dice, qué lindo esa unión, así como cuando tú abrazaste por primera vez a tu nené o a tu nena, a tu bebé. Como madre, tú lo comprendes mejor que yo. Ese abrazo primero que tuviste con tu hijo o tu hija en ese momento en que te lo llevaron para que estuviera contigo. Y entonces así se siente el santo en la oración, para que podamos nosotros comprender que eso es orar como Jesús, estar en los brazos del Padre misericordioso y dejarnos amar por Él, sentirnos seguros y confiados en su providencia, abandonarnos en su voluntad, saber que Él todo lo va a transformar para el bien de los que lo amamos. ¿Y cómo no lo vamos a amar si somos buenas, puras, sanas, inocentes y santas? Porque así nos ha creado Dios. Y dice que a pesar de eso, nosotros no hubiéramos merecido saber orar, pero en la bondad que tiene Dios, dice, nos permite comunicarse con nosotros y que nosotros nos comuniquemos con Él. Y que esos balbuceos de nuestras oraciones son como un incienso que Él recibe con una infinita benevolencia, como cuando tú escuchaste los primeros gemidos y los primeros sonidos que expresó tu hijo o tu hijita recién nacida. Igual, lo que sentiste tú en tu corazón, así siente Dios, solo que es más grande porque su amor es infinito y eterno. Imagínate, así es la oración de nuestra hermana que hoy, que nos dirigió a todos y a todas, así la recibió el Señor, con una infinita, dice, benevolencia, con una infinita bondad, comprendiendo que nosotros somos pecadores, pero no acusándonos, sino que abrazándonos y diciéndonos, sí, van por el buen camino. Ya están aprendiendo ahora como Jesús. Gloria a Dios. Hijitas mías, también nos dijo, ustedes tienen un corazón pequeño, pero su corazón por la oración se ve ensanchado y lo capacita para amar a Dios. Esa oración que quiero que ustedes aprendan les va a hacer pregustar
el cielo, dice, tener una degustación del cielo, un derivado del paraíso. Y que tengan por la certeza de que Él nunca, cada vez que oremos en el corazón desde Jesús, Él nunca nos va a dejar sin dulzura. Es como una miel que desciende el alma y lo suaviza todo. Las penas se deshacen en la oración bien hecha, hecha con el corazón, desde el alma de Jesús, como la nieve bajo el sol. Y esa fue su promesa. Bueno, después de recibir esa animación cariñosa y amorosa de Dios, entonces vimos también, hermanas, cómo el cardenal Sara en su libro de El silencio que ha escrito en el silencio de Dios, vimos dos aspectos importantísimos y al encontrar esta lectura, el discernimiento para que cada una de ustedes pudiera aterrizar ese orar y amar como Jesús, ese orar como Jesús, llamar como Jesús y profundizarlo de manera que lo podamos vivir en todo momento. Él nos da algunos aspectos y yo se los he puesto como una lista de verificación para que cada una de ustedes pueda ir marcando cuál de estos aspectos usted ya lo está practicando o cuáles son aquellos aspectos que tiene usted que mejorar para poder cumplir con ese llamado que el Señor nos ha hecho a orar como Jesús y amar como Jesús. Bueno, está clara la enseñanza, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver son esas características, los aspectos que yo debo de practicar para cumplir con lo que el Señor me está pidiendo de que yo me apropie de la oración de Jesús. Vimos que el primer punto es que es fundamental, dice, cuando hay una palabra así como esta de fundamental, que es un fundamento, que es un cimiento, que es algo que es de sumo valor porque sobre ese cimiento se va a construir una oración como la de Jesús, debemos de ponernos bien atentos y atentas y a poner atención en nuestra mente y si estamos anotando, anotar porque esta es la parte fundamental, dice. La palabra nos está diciendo que este es lo más importante, es lo más importante de este camino que vamos a recorrer para aprender a orar y amar como Jesús. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Nos dice el Señor a través del cardenal Sara. Dice, es fundamental mantenerse en presencia de Dios en cada momento de mi vida. Ahí está lo fundamental. Entonces, Señor, yo quiero orar como Jesús, yo quiero amar como Jesús. Sí, Señor. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Lo principal, te dice el Señor, es que tú tienes que mantenerte. La palabra mantenerse es importante. En presencia de Dios. Ese verbo mantenerse es vital. ¿Verdad? No dice estar de vez en cuando en presencia de Dios. Ocasionalmente estar en presencia de Dios. No. Dice, es fundamental mantenerse. Entonces, yo tengo que buscar la manera de mantenerme en la presencia de Dios en cada momento de mi vida. Ahí viene entonces toda la enseñanza que hemos recibido de las catequesis, de los sacramentos, de la Eucaristía, la Santa Misa, la oración personal, comunitaria, todas esas actividades, la liturgia, la palabra de Dios, todas esas actividades que nosotros realizamos dentro de la iglesia, que nos ayudan, que son los medios y los caminos que el Señor ha elegido para nosotros, para que podamos cumplir con el fundamento y el cimiento de mantenernos en la presencia de Dios en todo momento de nuestra vida. Entonces, ahí ya tenemos el primer discernimiento que nos va a permitir orar como Jesús. Recordemos, todos estos enseñanzas hay que ver si las hizo Jesús o no, porque si no, no tendría ningún valor para nosotros, porque lo que queremos imitar es la oración de Jesús. Entonces, preguntémonos, ¿para Jesús fue fundamental mantenerse en la presencia de Dios en cada momento de su vida? Sí, ahí está. Entonces ya el Señor confirmó la enseñanza. Entonces dice, Jesús, para tener esa oración de confianza plena en el Señor, donde su oración es escuchada por el Padre en el Espíritu Santo, es porque se mantiene en la presencia de Dios en cada momento de su vida.
Entonces, al igual que él, hermanas, nuestra propósito, nuestra meta va a ser mantenernos en la presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Si estoy alejado de Dios porque he pecado, estoy frío, estoy siendo mediocre, ya vimos todas las tentaciones que se pueden presentar en nuestra vida y he caído en la tentación o he pecado, entonces ahí viene el auxilio del Señor en su amor de misericordia a través del sacramento de la reconciliación y posteriormente el sacramento de la Eucaristía para darnos el viático, el alimento que necesitamos y salir ya llenas de Jesús de nuevo para continuar en presencia de Dios. Quiere decir, te tienes que mantener, hermana, y yo también, en gracia de Dios, en todo momento. No podemos descuidarnos en esta parte. ¿Me está comprendiendo? Bueno, buenas discípulas de Jesús. Lo segundo que vimos es de que estando y manteniéndonos en esa presencia de Dios, que es un trabajo espiritual. Nadie nos ha dicho que es fácil, hermanas. Es difícil, hay que dedicarse, uno tiene que esforzarse. No es aquello de decir, bueno, a ver si lo hago, ¿verdad? Tampoco es un momento como para tener esas debilidades de carácter en las que yo me comprometo con algo y no lo cumplo, no, tampoco. Esa inmadurez humana no puede presentarse ya en una madre Mónica, discípula misionera de Jesús. Ya tiene que haber la suficiente madurez de que tú sí seas así, tú no seas no. Tú sí seas así para buscar los sacramentos y la gracia de Dios y mantenerte en ella, y tú no seas para las tentaciones y no caer en pecado. Tú sí, tú no, ya adulta, madura, objetiva, libre, llena de Dios. Eso es. Yo me voy a mantener en la presencia de Dios por gracia de Dios. Muy bien, en todo momento de mi vida. En ese momento, dice, ya viene el segundo aspecto que viene como un fruto de mantenerme en la gracia de Dios, de modo que pueda Dios encontrarme siempre disponible. Encontrarnos disponibles siempre. Ahí les envié una oración por este niñito Nicolás, que tiene COVID. Su familia le hizo sus pruebas y todo. No sé si ellos también estaban contagiados. Pero el niñito, más o menos de 4 años, fue internado en un hospital. Gracias por sus oraciones, hermanas, porque yo sé que ustedes están siempre disponibles para lo que el Señor les está pidiendo. Eso es a lo que se refiere esto. Si yo no estoy en la presencia de Dios en todo momento de mi vida, estoy alejado de Dios, el llamado lo voy a recibir y no voy a hacer mucho caso de lo que me están pidiendo otros. Porque como estoy alejado de Dios, todavía no tengo ese amor que me desprenda del amor propio, de mi egoísmo, y entonces me cuesta mucho interceder por otros. Yo qué estoy a estar pidiendo por otros y el que necesita soy yo, dice uno, porque no estoy en esa presencia de Dios en todo momento de mi vida. Y por eso es que yo respondo de esa manera. Yo soy el que necesito oración y tengo razón, ¿verdad? Tengo razón, pero ahí no estoy orando como Jesús, ni tampoco estoy amando como Jesús. Y esa es mi meta, y esa es tu meta. Así que a perseverar. Si no has estado en la presencia de Dios, vas a estar en la presencia de Dios en su gracia. Segundo, en ese momento el Señor te va a encontrar disponible siempre. Y entonces va a empezar a moverte y a activar en aquellas cosas que tengas que hacer y arreglar. Pero ya en el nombre de Jesús, no son tus misiones, son la misión de Jesús. Ya como nos mantenemos en Él, ya estamos dispuestos y disponibles a hacer la misión de Dios. Entonces ya tu vida, hermana, mi vida, es la misión de Dios. Hoy leía yo una animación para personas así como yo que estoy compartiendo con ustedes una enseñanza que he recibido y soy testigo de esta enseñanza, lo que ha hecho en mi vida y lo que está haciendo en vida de otros y lo que estoy viviendo actualmente en esa relación de Jesús, en ese orar como Jesús, llamar como Jesús. Y había una animación ahí para personas como que están haciendo lo mismo que yo me llené de alegría y dije, Señor, gracias, Señor, porque me has animado hoy en mi apostolado. Una hermana hoy me vio ahí ante el Santísimo, me preguntó que si era yo ahí por el chat y me dijo, bueno, yo estoy seguro, no estoy segura si eras tú, me dijo, pero sabes, aquí ante el Santísimo he puesto tu apostolado y tu vida.
Bueno, gloria a Dios, bendito sea esta hermana que me vio y pensó en eso. Pensó en eso. ¿Por qué pensó en eso? Porque ella se encontraba en presencia de Dios y disponible para Dios. Y tú, hermana, oraste por Nicolás. Oraste hoy por tu sacerdote, los que te atendieron antes, los que te están atendiendo ahora y los que te atenderán en el futuro. Sigues orando por las necesidades de tu esposo, de tus hijos, de tu familia como verdadera madre Mónica. Estás orando por los aquellos que el Señor te envía para enseñarte. Estás orando por ti también para recibir el Espíritu Santo y la guía de Dios. Todo eso. Él quiere que estés disponible para Él constantemente. A ver, yo me detuve la vez pasada en estos 2 puntos porque son los más importantes. Después bueno, todos son importantes, pero estos son vitales. Y sabe, me vuelvo a detener en esto porque es como cuando tú estás en la presencia de tu mamá. Mirábamos la vez pasada que mencionó Jenita con la confianza y el amor y el cariño que tiene con su mamá. Bueno, que todos tenemos. Los que las tenemos tal vez físicamente, gloria a Dios, y si están en el cielo, pues también las tenemos a nuestro alrededor y están velando siempre por nosotros. Pero en este ejemplo, mantenerse en presencia de ellos es mantenerlos, si no están con nosotros físicamente, pues en nuestra memoria, en nuestro corazón. Hablar con ellos, de alguna manera comunicarse. Y si están personalmente, pues cuidarlos, protegerlos y tratar de agradarlos y agradarles en cada momento de nuestra vida. Y esa es la oración de Jesús. Jesús estaba viviendo por el Padre y lo quería agradar, haciendo su voluntad de todas las maneras y hablando con Él constantemente. Y esa es la oración de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa oración así, en esa intimidad. Y lógicamente, si tu mamá está en presencia física y tú estás con ella, y ella te dice, tú le estás diciendo, mamá, cuánto te amo, qué linda eres, gracias por todo lo que me has dado. Y entonces viene ella y te dice, ay, mija, discúlpame, te pudiera pedir un favor. A ver, mamá, ¿qué es lo que necesitas? Fíjate que se me terminó la leche y entonces no sé qué hacer porque, ay, mamá, pues yo se lo resuelvo, ¿verdad? Esa disponibilidad para agradar a aquella persona a la que tú amas, que la amas más que tu propia vida y tus propios deseos. Esa es la disponibilidad que Dios quiere para ti en tu oración. Para que en ese momento en que Él disponga que tú vayas a dar el amor que estás recibiendo, la fe que estás recibiendo, la esperanza, la sanación que estás recibiendo, y se la vayas a dar a otros, Él va a estar seguro de que tu respuesta va a ser fiel, va a ser noble, va a ser en el amor y te va a decir, claro que sí, Jesús, gracias por elegirme, por orar por Nicolás. Gracias. Gracias porque yo sé que el alma de Nicolás es tan importante para ti y me haces partícipe de la bendición que le vas a dar a él y a su familia. ¿Quién soy yo, pecador, para orar por otro? Pero tú te ha parecido bien. Aquí estoy, Señor. Dime tú qué tengo que hacer. Pues ora por Nicolás. Ora por su salud, pues, para que se preserve su vida y la de su familia, y que sanen y que retomen su vida normal según la voluntad de Dios. Entonces, esa disponibilidad es de esa la que estamos hablando, ¿verdad, hermana? No es una disponibilidad de que hay que fiel a Dios, ¿verdad? Ay, el Señor con esas sus cosas que tiene conmigo, ¿y por qué a mí? Habiendo tanto discípulo y discípula misionera, y a mí me tenía que matar. No, no se vale eso, ni con tu mamá o tu papá, tus abuelitos, no se vale, menos con el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los amamos. Y ellos nos aman más de tal vez de lo que nosotros les amamos, ¿verdad? Así que a estar disponibles siempre para dar de lo que hemos recibido. El tercer punto dice que ya, mira, es que yo ya estoy en la presencia, en la gracia de Dios, ahí me mantengo sumergido en la misericordia de Dios. Mi vida está rodeada de esa misericordia. Y como yo estoy lleno de misericordia, estoy disponible para que el momento el Señor me llame a servir de lo que haya que hacer y como Él quiera que yo sirva, lo voy a hacer aunque me cueste,
aunque me lleve esfuerzo, aunque me quite tiempo, aunque tenga que dedicar horas que no tenía yo previstas, aunque me cambie los planes, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y entonces en eso, dice, nos introduce, dice ya el tercer punto, viviendo esa experiencia de aceptación, de disponibilidad para Dios, entonces dice que nos va a introducir a través del Espíritu Santo en el gran silencio interior. Nos va a introducir en nuestro silencio interior, en donde nos podemos refugiar, sumergir en el corazón trinitario lleno de su misericordia, y donde podemos abandonar todas nuestras penas, preocupaciones, enfermedades, circunstancias de la vida, deudas, compromisos, molestias, enojos, accidentes, enfermedades, todo lo que nos suceda. Todas aquellas necesidades que tenemos tal vez insatisfechas, ahí las podemos nosotros depositar, dice, porque nos va a provocar ese gran silencio interior. Y el silencio interior ya aprendimos, hermanas, que ahí no hablamos nosotros. Depositamos todo lo que somos y lo que tenemos y lo que estamos viviendo, pero no hablamos nosotros, porque hay silencio. Es el silencio del arrullo de la madre cuando el niño llora y viene la madre y lo abraza. Y entonces el niño empieza con sus resuellos y poco a poco se va quedando dormidito, dormidita en los brazos de mamá. Poco a poco nos vamos quedando en esa paz que tienen los niños cuando ya se sienten confiados, abrazados por la misericordia de su mamá, el amor que le tiene la mamá, que como ellos lo sienten porque es verdadero, es puro, es sano, santo, inocente. Y es maravilloso ese amor, el niño lo siente y confía plenamente sabiendo en quién se está abandonando. Así nos abandonamos nosotros y nos sumergimos en el corazón de Jesús, en el corazón del Padre, en el Espíritu Santo. Y entonces en este camino de oración como la de Jesús, en donde estamos en la gracia de Dios, disponibles para el Señor porque estamos llenos de su misericordia, nos abandonamos en su corazón de misericordia, nos sumergimos ahí y entonces en lugar de que nos quejemos, que aleguemos, de que insultemos y todo aquello que nos provoca enojo o incomprensión o queremos vengarnos y todo eso se acalla en los brazos del Dios Padre y ahí se confía y se acepta, hermanos y hermanas, que nosotros no somos Dios. Y que bendito sea Dios que nos ama con su misericordia, porque no mira lo que somos cuando hemos pecado, sino que nos mira cómo nos ha creado con ojos de amor y nos abraza. Bendito sea Dios. Entonces, mire, hermana, yo le invito a que usted esta experiencia que está escuchando es la experiencia de la oración, en donde yo estoy en gracia de Dios. Aquí estoy, Señor, disponible para que se haga tu voluntad. Y este tercero del silencio interior es abandonarse en la providencia de Dios, en su misericordia. Entonces ahí descanso en el Señor, ahí ya no hay palabras, ahí ya no hay sentimientos negativos, ahí ya no hay alegatos, ni berrinches, sino simplemente el silencio y la paz de sentirme y dejarme amar por la misericordia de Dios. Entonces Jesús, esa es su oración. Jesús se mantiene en la presencia de Dios. Está siempre disponible y ha aceptado desde el principio hacer la voluntad del Padre. En Él no hay lucha para eso. Es una aceptación completa, como debe ser la nuestra. Hágase, Señor, en mí según tu voluntad, como la de Virgen María, hágame según tu palabra. El encontrarme disponible, pero desde ya sin duda, ya sin decir así, pero no me vas a mandar aquí o allá o aquello, porque eso sí no lo puedo hacer yo, ¿no? Sino abandonarnos en la voluntad de Dios y en ese silencio interior que Dios nos da. Entonces confiar plenamente y refugiarnos en su divina providencia.
Presencia de Dios, disponible a la voluntad de Dios y abandono en su divina providencia. Y tenemos estos tres pasos que Cardenal Sala nos da. Muy bien. Seguimos, dice. Cuando nosotros ya estamos en la presencia de Dios, acepto su voluntad en mi vida, su señorío, y me abandono en su divina providencia, entonces dice que esa acción que hemos hecho le va a permitir a Dios encarnarse en nosotros. Y entonces ahí es donde sucede el milagro, en donde ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, porque Él, ante el abandono de mi persona completa en su madre misericordia, se encarna en mí, para que ya no sea yo quien ore, sino que sea Cristo el que ore en mí. Mira, en este cuarto paso ya el Señor se encarnó de nosotros. Así que tenemos que vivir el paso a paso y superar las pruebas y obstáculos que se nos presenten para llegar a este cuarto paso en donde ya Jesús, Él decide en su voluntad encarnarse en cada uno de nosotros, hacerse carne en nosotros, hermana. Así como se encarnó en Virgen María, así se va a encarnar en ti. Y entonces ya entra en nosotros, ya toma posesión del ser humano que somos cada uno de nosotros. Y eso lo comprendió Pablo perfectamente cuando nos dejó ese bello versículo. Ya no soy yo quien vive. Lo comprendió Pablo, ¿verdad? Como fruto de su oración contemplativa, él llegó a ese conocimiento de que llega el momento en que Jesús se encarna en cada uno de nosotros en esa oración, imitando a Jesús, y Él es el que vive ya en mí, y ya no. Para que yo pueda cumplir lo que San Juan María Vianney nos ha indicado hoy. Ustedes oran como Jesús. Entonces, para que eso se cumpla, que yo puedo orar como Jesús, tengo que permitirle a Jesús que se encarne en mí para que yo me apropie de la oración de Jesús. Y entonces ya viene el quinto paso, en donde ya al permitirle que se encarne en mí y que viva en mí Jesús, Él me va a transformar en Él. Se encarna en mí y me transforma en un Cristo. Me transforma en un Jesús. Y entonces ahí ya vamos a poder nosotros comprender lo que esa oración donde termina la liturgia eucarística, en donde nosotros, el Padre, el sacerdote, representando a Cristo y a toda la comunidad, nos dice que por Cristo, con Él y en Él, nos ofrendamos al Padre en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y para que nosotros podamos hacer esa ofrenda, ya transformados, ya no somos nosotros los que la hacemos, sino que lo hacemos por Jesús. Ahora que ya se ha encarnado, lo hacemos con Él. Y como nos transforma en Él, entonces lo hacemos en Él. Y ahí estamos nosotros ya viviendo como Cristos. Ahí nos convertimos completamente en Cristo. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermana? Mire qué camino más precioso este. ¿Sabe? Este camino también es el camino de la liturgia dentro de la Santa Misa. Vamos a recapitular. Usted ahora piense usted en la Santa Misa, dice. Y dice el Cardenal Sara, es fundamental en la misa mantenerse en presencia de Dios en cada momento. ¿Sí? Así como lo tenemos que aplicar en la misa, también la misa es un ejercicio de esto para poderlo aplicar en nuestra vida. De modo que en la Santa Misa Dios puede encontrarme disponible porque me quiere introducir en el gran silencio interior para encarnarse en mí y transformarme en Jesús. Y si lo hemos permitido, nos vamos a unir en el amén a la oración sacerdotal, en donde nos dice, por Cristo, con Él y en Él. Amén. Y ahí ya recorrimos la misa, la Eucaristía y la comunión. ¿Ven? Entonces ahí ya estamos practicando. Ahora vamos a tener más conciencia todavía de la que ya tenemos para la Santa Misa. Ya vamos a ver que la Santa Misa es la oración de Cristo.
que hacemos en comunidad. Y así como Jesús ora, en la Santa Misa oramos como Jesús. Bueno, en toda esa enseñanza que usted está recibiendo, decía un hermano ayer en la comunidad de hombres católicos San José, en el programa de Testigos de su Misericordia, que algunas de ustedes me imagino que han de estar viendo, decía el hermano, mire, yo le decía al Señor, pero ¿para qué me estás dando tanto? Decía él. ¿Qué querrás de mí, Señor? Eso lo decía cuando comenzó en la comunidad. Y ahora, ayer ya dio testimonio, dijo, ahora ya sé para qué me ha preparado el Señor. Me está preparando para ser testigo de su misericordia. Igual a ti, para que camines en contemplación de su misericordia, para que seas ese Cristo que va por el mundo a través tuyo, a través de tu vida, sembrando y haciendo cosechar el fruto de su misericordia. Bueno, este párrafo lindo, pequeño del cardenal Sara, ahí está encerrada toda esa sabiduría. Y todo eso además nos explica un poquito en los próximos puntos, nos explica 4 características que tiene esta oración. Ya cuando nosotros estamos transformados en Jesús, ya que estamos conscientes de que Él está encarnado en nosotros y que por Él, con Él y en Él vamos y somos enviados a una misión, nos dice que ya conscientes de eso, como cuando regresamos de comulgar con el Jesús, en donde nos sentamos en nuestro lugar en la misa, después de comulgar con el Señor, o cuando estamos ante el Santísimo Sacramento del altar, en esa oración contemplativa, dice que vivir ese silencio en nuestro interior, que se refiere a que ya no hay nadie que me acusa, ni mi conciencia. Ya no hay voces externas a mí, ni internas mías, que me acusen o me perturben. Ya no. Porque ya el Señor me hizo silencio. Y ese silencio, dice el cardenal, no es un silencio vacío, sino que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando hemos terminado de comulgar, nos sentamos, nos hincamos y ahí estamos haciendo ese silencio. Está el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que recibimos en la comunión. Estamos llenos del Espíritu Santo, de ese Espíritu que acabamos de pedir en Pentecostés, el mismo está presente cuando terminamos de comulgar, con ese poder, el poder de tomarnos. Ahí podemos decir, ven Espíritu Santo, ven, abrázame, Señor, abrázame. Y entonces dice el cardenal, porque nos está compartiendo lo que él ha sacado como fruto de su oratio contemplatio. Ahora, igual que San Juan María Vianney nos compartió lo que él sacó de conclusión como fruto de su contemplación, igual el cardenal Sara nos está compartiendo lo que él sacó como fruto de esa contemplación. Y entonces nos dice que en ese vacío, en ese silencio que debemos de tener de recogimiento después de comulgar con el Señor, estemos conscientes de que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que el hombre podrá escuchar, o usted como mujer, podrá escuchar cómo de tu corazón brota como un susurro el deseo de expresarte como Jesús y decir, papito, Abba Padre. Abba Padre. Porque esa llenura del Espíritu Santo hace brotar en el Cristo que ya somos nosotros ahora, la expresión de cariño por papito, como el niño recién nacido en los brazos de mamá, que se le despierta después de estar en ese sueño precioso, descansador, santo, pacífico que recibió por la misericordia y el amor que la madre le tiene, cuando se empieza y dice, Agú, Agú, Abba Padre, Agú. Así dice nuestra alma después de comulgar, movida por el Espíritu Santo. La oración, entonces, dice esta oración de Jesús, como ustedes ven, hermanas, madres mónicas, el cardenal Sara nos enseña que consiste en aprender a callar, a dejar nuestros lamentos, a dejar nuestros llantos,
nuestras quejas o nuestras peticiones, sino que en ese momento, después de comulgar con el Señor, orándole al Padre, desde el Jesús que vive en nosotros, reconociendo su misericordia, dice, silenciarlo todo en nosotros, silenciar nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras emociones, todo. Abandonarnos y sumergirnos en la misericordia de Dios. Y escuchar en el alma a Dios. Y si sabemos, dice, en un momento dado de esa contemplación, en ese silencio después de comulgar, hermana, nos dice el cardenal, porque él ya vivió esa experiencia, dice, vas a aprender a oír los gemidos inefables del Espíritu Santo que habita en ti y que grita en silencio, intercediendo por ti. Esa es la oración contemplativa después de comulgar. Ahí donde yo contemplo y recibo la gracia de Dios en el silencio interior, en el Espíritu Santo. Y entonces el Señor me hace ver que se ha encarnado en mí y que me ha transformado en Jesús, en Cristo. Y ahí viene la conciencia, hermana, que debe de brotar, de orar como Jesús. La conciencia de ser un Jesús para el mundo. Según tu vocación de madre y virgen, de mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estas enseñanzas hay que rumiarlas. Usted tiene que tomar estos párrafos y pedirle al Señor que en el Espíritu Santo le guíe y le enseñe. Perdón. Para que usted aproveche bien esta enseñanza, lo vamos a dejar ahí. Porque la otra parte que viene ya, que es la final de la enseñanza, va a tratar sobre orar y amar con los labios de Jesús. Ya sabiendo que es Jesús el que ya no soy yo el que vive, sino que es Jesús el que vive en mí, el que ora en mí y el que ama en mí. Yo quiero orar con esos labios, con los labios de Jesús. Quiero comprender cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué Jesús les dio el Padre Nuestro? ¿Qué significa el Padre Nuestro en nuestra oración? Ya viéndolo desde el punto de vista en donde hoy nos ha encaminado el Señor, porque dice que después de comulgar en ese silencio interior, en donde el Espíritu Santo es el que está manifestándose en nosotros, en donde nosotros logramos callar lo que somos, todos los sonidos externos e internos, en donde podemos incluso, dice el cardenal, hasta escuchar los gemidos inefables del Espíritu Santo, nos va a mover en el interior para expresar el Abba Padre con el que comienza el Padre Nuestro. Ahí comienza el Padre Nuestro. Entonces ahí nos va a dejar picados el Señor para la próxima enseñanza. Porque ya después de ese estado en el que estamos de gracia, de presencia de Dios, donde nos estamos manteniendo, en donde nos hemos hecho disponibles a Él porque aceptamos su santa voluntad y su señorío en nuestra vida, en donde nosotros nos hemos abandonado y refugiado en Él, confiando en su divina providencia. Que este es el resumen que estoy haciendo en ese silencio que el Señor nos ha conducido, en donde nos introduce en ese silencio interior que se hace porque yo me abandono completamente en la divina providencia de Dios. Y en ese estado de abandono es cuando Jesús se encarna en mí y me transforma en Él. El milagro de la Eucaristía. Y entonces ya transformado, hermana tuya transformada en ese Jesús, que ya forma parte de tu ser, porque se ha encarnado. Y al encarnarse, la presencia pura, buena, santa, inocente de Jesús te transforma inmediatamente en un Jesús. Entonces, él quiere que tú lo acompañes, como me pide a mí también,
en esa oración de que por Jesús, con Jesús y en Jesús yo me uno al Padre en el Espíritu Santo como una ofrenda de amor para mis hermanos, para mí mismo. Pero antes de ser enviado, antes de ser enviado a los hermanos, el Señor quiere que nosotros, en ese recogimiento posterior a la comunión, nosotros aprendamos a hacer ese silencio que está lleno del Espíritu Santo y que podamos escuchar cómo de nuestro corazón de hijo, porque somos Jesús, brota instantáneamente el balbuceo de decirle: Abba, Padre, papito lindo, aquí estoy, papito. Aquí estoy, como el niño y la niña le dice a mami: aquí estoy con su agú. Y en esa comunión que no requiere muchas palabras, ¿verdad, hermana? ¿Verdad que el niño no le va a dar un discurso para decirle que la ama? Con el agú suficiente, con su mirada suficiente. ¿Verdad que usted no espera un discurso ahí? Dios tampoco. Eso quiere que aprendas. Que orar con el Señor es ese abandonarse en sus brazos. Saber que el Espíritu te ha tomado, que es Jesús quien ya vive en ti. Y que como Jesús tú también amas al Padre, porque el corazón de Jesús es tu corazón. Y tú le dices: Abba, Padre, papito lindo, como Jesús. En esa sinceridad, en ese amor misericordioso que es el Espíritu Santo, tú puedes, el Espíritu te hace capaz de hacerlo. Incluso dice que te hace callar, porque no tienes nada más que decir. El Padre no necesita que le digas nada, porque ya le has abandonado toda tu vida. Ya has aceptado el señorío de Jesús en tu vida y su voluntad. Ya te has abandonado en tu divina providencia. Ya no hay nada que pedir ni decir, ni incluso de agradecer. Es solo amar. Y entonces ahí debes escuchar a Dios, aunque no vas a escuchar tal vez las palabras, porque la razón en ese momento no va a estar funcionando, sino solo la intuición. Y se va a manifestar el Señor de diferentes maneras según su voluntad, como lo hizo con Jesús. Y te va a dar la gracia, hermana, yo se la pido al Señor por ti y por mí, de saber escuchar los gemidos inefables del Espíritu Santo que habita en nosotros y grita en silencio. Yo te aseguro que a partir de hoy ya no vas a salir corriendo después de comulgar. ¿Verdad que no? Porque tú no te vas a querer perder de esto. Yo tampoco. Yo voy a querer que eso se extienda lo más posible, y si termina la misa y me voy, pues en mi casa, donde esté, voy a continuar en esa contemplación, contemplando y escuchando la voz de Dios, en donde me llena de su gracia y yo contemplo su santidad. Démosle gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza. Con esta porción de la oración de San Juan María Vianney, para que lo comprendamos mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, hoy tus hijitas, Madres Mónicas, te damos gracias desde nuestro corazón, porque hemos aprendido que el tesoro nuestro como cristianas no está en este mundo, sino que está en el cielo, Señor. Así que hoy nos disponemos con la ayuda de tu gracia para que nuestro pensamiento se encamine hacia donde está nuestro tesoro, que eres tú. Y asumimos la tarea que tú nos has dado esta noche y la semana antes pasada, de orar como Jesús y amar como Jesús. Reconocemos que en esta oración así espiritual como nos las has enseñado hoy a través del cardenal Sara tan profundamente, hoy comprendo que yo tengo que accesar a esa vida del Espíritu Santo, que es una vida y es un mundo diferente del mundo normal en que yo vivo. Que yo me tengo que adentrar en las profundidades de tu corazón misericordioso
precioso, y asumir esa mirada de contemplación como la que tiene Jesús, y unirme en esa íntima unión contigo. Tanto así que como que si fueran dos veladoras, dos velas juntas que se funden. Así quiero unirme yo contigo en esa unidad en la que nada nos va a separar. Yo sé que nosotros no sabemos ni merecemos aprender a orar, pero a ti te ha parecido bien enseñarnos y te damos gracias, porque sí queremos aprender a orar como Jesús para poder amar como Jesús. Ayúdanos para que este propósito de mantenernos en tu gracia, en presencia tuya, en cada momento de nuestra vida podamos cumplir. Dispón nuestro corazón para que estemos siempre dispuestas y disponibles a lo que tú digas, Señor, según tu santa voluntad. E introdúcenos en ese silencio interior en donde ya no hay reclamos, Señor, ya no hay dudas, ya no hay miedos ni temores, ni desesperanza, porque nos sumergimos en el mar de tu misericordia y nos abandonamos en tu divina providencia, para que, estando abandonados en esa misericordia, tú te encarnes en cada una de nosotras y nos transformes en verdaderos Cristos. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.